Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a continuar con la revisión del libro Investigación sobre los principios de la moral y esta vez vamos a estar revisando el tercer capítulo. La revisión del tercer capítulo lo voy a dividir en dos videos porque precisamente el capítulo tiene dos partes y además el capítulo es un poco más extenso que lo anterior, entonces así no hago que el video quede tan largo. Así que bueno, en la misma dinámica de los otros videos voy a ir leyendo las citas que me parecieron interesantes o que me hicieron pensar en el momento que leí este libro y comentar qué es lo que me parece. O también en qué me hacen pensar cada una de esas citas. Así que bueno, vamos de inmediato con la primera que dice así. ¿Para qué dividir los bienes donde todos tienen ya más de lo necesario? ¿Por qué dar lugar a la propiedad donde es imposible que nadie salga perjudicado? ¿Por qué llamar este objeto mío cuando otro se apodera de él si solamente necesito extender mi mano para alcanzar lo que tiene el mismo valor? En este caso, la justicia, al ser totalmente inútil, sería un ceremonial vano y posiblemente nunca podría tener un lugar en el catálogo de las virtudes. O sea que podemos concluir de de esta primera cita que estoy leyendo aquí, que en una situación de extremada abundancia donde todos tuvieran como todo lo necesario para poder vivir, no sería necesaria la justicia, porque ya todos tendrían como satisfechas cada una de sus necesidades. Es por eso que dice que en una situación así la justicia sería prácticamente inútil. O sea, de esto también podemos deducir que la necesidad de la justicia, de esta virtud, por ejemplo, los antiguos catalogaban muy virtuosa la justicia, hoy en día como que se ha ido perdiendo un poco la fe en eso, yo siento por los mismos casos de corrupción o ese tipo de cosas que se dan precisamente en el ambiente judicial. Pero antiguamente se tenía muy presente el tema de la justicia. Pero hay que entender que también aquí entonces la justicia nacería debido a que nos encontramos en situaciones de escasez. Aquí también podemos conectar un poco con la economía. Como de esa escasez, de que no exista abundancia suficiente de todos los bienes para todos, es que nace la necesidad de establecer términos de justicia, que al final son como normas sociales que vamos a venir a establecer en forma de leyes, o no necesariamente leyes escritas, pero sí normas como que todos sabemos de una forma implícita que existen y que al final nos terminamos comportando también de acuerdo a esas normas que estarían relacionadas al concepto de justicia. Bueno, vamos con continuando con esta cita. Incluso en la presente condición de necesidad de la humanidad, vemos que cualquier recurso que la naturaleza proporcione con ilimitada abundancia lo dejamos siempre en común para toda la raza humana, y no hacemos subdivisiones de derecho y propiedad. El agua y el aire, aunque son las más necesarias de todas las cosas, no se reclaman como propiedad individual. Ningún hombre puede cometer injusticia por el uso y el disfrute más liberal de estas bendiciones. O sea, aquí nos ponen el ejemplo ya de como de que incluso en situaciones de necesidad hay que entender que David Hume escribió esto por los años 1800, entre 1800 y 1900 si no me equivoco. Las condiciones materiales eran mucho más precarias que las que tenemos a día de hoy. No significa que a día de hoy hayamos resuelto como mundo, como países, el problema, por ejemplo, de la pobreza, pero sí nos encontramos en situaciones mucho mejores, infinitamente mejores que lo que era en esa época. Entonces aquí nos dice que incluso en esa situación de necesidad, cuando no se tiene todo lo necesario posiblemente como para vivir de forma digna, entre comillas, bienes como el agua o el aire, por la abundancia que hay, o sea, no ponemos restricciones o eso no se va a catalogar mediante leyes como derechos de propiedad, por ejemplo. Hoy en día, sí, de repente, a través de diferentes corrientes ideológicas, como que se ha postulado el tema, por ejemplo, del aire o del agua, que si fueran propiedad privada o si fueran propiedad, si estuvieran sujetas a derechos de propiedad, sería menos posible la contaminación, porque los que tengan la propiedad de esos bienes velarían por el buen uso y por el mantenimiento de que esos recursos se mantengan limpios. Ahí también entrarían otros temas como de, al ser recursos tan esenciales para la vida, cómo vamos a hacer que sean propiedad. Pero es como en base a eso lo que van tornando los debates acerca de la justicia y de cómo se van delimitando este tipo de derechos de propiedad. Yo creo que, tal como dice David Hume aquí, la justicia en un inicio nació fundamentalmente por el tema de definir quién era dueño de qué y también como de los comportamientos entre seres humanos. Las conductas que estaban reprochables socialmente se terminaron transformando en leyes para así garantizar una mejor armonía en el orden social. Así que bueno, vamos a continuar con la siguiente cita. Dice, supongamos de nuevo que,
aunque las necesidades de la raza humana siguiesen siendo las mismas que en el presente, la mente estuviese tan abierta y tan repleta de amistad y generosidad que todos los hombres sintiesen la mayor ternura hacia los demás y no se preocupasen más por su propio interés que por el de sus semejantes. Parece evidente que, en este caso, se suspendería el uso de la justicia a causa de tan gran benevolencia y nunca se pensaría en las divisiones y barreras de la propiedad y de la ley. O sea, aquí nos viene a decir que hay otra situación en la que la justicia probablemente resultaría inútil. Aparte de que en una situación de extrema abundancia donde sería necesario definir los derechos de propiedad, si las personas fuéramos tan benevolentes y nos preocupáramos tanto de las otras personas como de nosotros mismos, tampoco sería tan necesario el tema de la justicia en sí, o no sería necesario como dejarla estructurada en un ámbito legal. Porque ya todas las personas seríamos lo bastante benevolentes y nos preocuparíamos de los demás. Entonces, entre todos trataríamos de garantizar que todas las personas puedan acceder a lo necesario para vivir, por ejemplo. Y además, entre todos, garantizaríamos que la convivencia sea de una forma grata y que nos dé satisfacción a nivel personal. Pero a nivel personal así a todas las personas, como que nos preocuparíamos así en términos de comunidad, no tanto por el bienestar individual, la satisfacción personal, sino velar un poco más allá por el bien de la gente que nos rodearía. Que, bueno, en esa época ya existían ciudades, pero me imagino que sería mucho más aplicable esto en, por ejemplo, en pueblos chicos, donde hay pocas personas, siento que es mucho más fácil que se da ese sentimiento de comunidad. Pero a un nivel incluso mayor a escala de población, yo creo que David Hume se refiere aquí que incluso en ciudades grandes se podría dar esto. Como que si se eliminara parte del egoísmo, entre comillas, y se empezara a velar por el bien de las otras personas, si todas las personas tuvieran esa actitud benevolente, serían innecesarias muchas de las normas de justicia que existen. Porque ya se darían de por sí así de manera intrínseca, sin necesidad de que se venga a imponer a través de un medio legal como una serie de leyes o sin que haya una autoridad que vele porque eso sea cumplido. Vamos con la siguiente cita de este libro, que dice: cuando cualquier hombre, incluso en la sociedad política, se vuelve detestable al público a causa de sus crímenes, es castigado por las leyes en sus bienes y personas. Esto es, las reglas ordinarias de la justicia son suspendidas por un momento en lo que a él se refiere, y llega a ser justo imponerle, en beneficio de la sociedad, lo que de otro modo no podría sufrir sin error o agravio. O sea, aquí ya está haciendo mención a que en los temas de justicia, en las leyes, por ejemplo, además de establecerse lo que debe y lo que no debe hacerse, generalmente se establece cuáles son los castigos o cuáles son los perjuicios que va a sufrir una persona si es que no sigue lo que está definido en esos lineamientos. Yo creo que, o sea, una persona que vive en sociedad es consciente de esto. Como por ejemplo, en temas de tránsito, si ando a más de una velocidad, es probable que me saquen un parte. O sea, ahí está clarísima cuál es la sanción. Lo mismo si me estaciono en un lugar no habitual o que no está habilitado para eso. Si no respeto cualquier señal de tránsito y soy como que me pillan en esa infracción, ya sabemos que vamos a tener un castigo. En ese caso es muy patente el tema de los partes. Pero hay otros casos, por ejemplo, ya los que tienen que ver con el tema de abogado y todo, donde de repente no está tan definido el tema de los castigos y es por eso que se debate tanto en el ámbito judicial, o es por eso que precisamente se da la condición para que sea tan importante una profesión como son los abogados, porque ahí es donde se pelea cuál va a ser el castigo impuesto por una acción determinada, que se sale de los lineamientos de lo legal. Y es importante tener esto en cuenta también, o sea que no solamente el cuerpo legal va a definir lo que es como que se puede hacer y lo que no se puede hacer, sino que además van a estar impuestos ahí determinados castigos. Y es importante como que a nivel sociedad, una sociedad debería conocer cuáles son esos castigos, conocer cuáles son las normas legales para que después no llegar, no verse sorprendido, por ejemplo, de que se le sea pillado en una infracción que ni siquiera sabía que era infracción. Es como parte de... De hecho, es como que se asume que todas las personas pertenecientes a una sociedad de determinada edad ya deberían tener conocimiento de estas leyes. Y son un montón de leyes, así que es como prácticamente imposible que todas las personas las conozcan, pero por lo menos las más importantes deberían ser promulgadas o de darse conocimiento respecto a esto. Es una parte de ser un país o una sociedad civilizada, llamémosle. Vamos con la siguiente que dice:
De este modo, las reglas de equidad y justicia dependen totalmente del estado y condición particular en los que los hombres se encuentren, y deben su existencia a la utilidad que se daría para la comunidad de su observancia estricta y constante. O sea, simplemente por la utilidad que brinda la justicia en la convivencia social, en el orden que se da, es que tienen validez, es que se hacen como necesarias, entre comillas. Pero si no fuera por esa utilidad, es como que no deberían existir. Eso es lo que da a entender David Hume. O sea, es como una visión bien utilitarista de lo que viene a ser la justicia. Solamente porque nos es útil para mantener un cierto orden o una cierta sana convivencia entre las personas, es que se hace necesario el término, o sea, el tema de la justicia y de las leyes. Luego continúa: invirtamos en cualquier aspecto importante la condición de los hombres, produzcamos extrema abundancia o extrema necesidad, implantemos en el corazón humano perfecta moderación y humanidad o perfecta rapacidad y malicia, al volver la justicia totalmente inútil, se destruye también totalmente su esencia y se suspende su obligación sobre la humanidad. O sea, aquí recalca más todavía lo anterior. La justicia existe porque es útil para la convivencia y nuestra interacción con el otro ser humano, y porque las condiciones de abundancia o de escasez determinan que de repente sea necesario definir ciertos derechos de propiedad. Y la justicia entonces estaría para velar por esos derechos de propiedad y también para que se respeten las normas que hemos establecido como sociedades. Y vamos con la que creo que es la última cita de esta primera parte del tema de la justicia, que dice así: cuando el respeto mutuo y el autocontrol no sirven a ningún propósito, no dirigen la conducta de ningún hombre razonable. El precipitado curso de las pasiones no sería controlado por la reflexión sobre las consecuencias futuras. Es decir, que aquí David Hume menciona que el respeto mutuo y el autocontrol se van a dar cuando tengamos un propósito. ¿Cuál sería este propósito? Yo creo que cualquier sociedad, cualquier comunidad tiene como propósito perdurar en el tiempo, de que cierto orden se mantenga, o sea, que no desencadene esa sociedad en un caos. Yo creo que ese es como uno de los mayores propósitos que podría tener una sociedad, de verse al futuro, de ojalá o idealmente deberían tener como un proyecto común, de decir ya como sociedad o como comunidad aspiramos a esto. Entonces todos como seres individuales dentro de esa sociedad vamos a actuar de acuerdo a lo que es necesario o a lo que sería útil para que nos vayamos acercando a ese proyecto que tenemos en conjunto. Y no solamente un proyecto a futuro como podría ser una visión de país, de decir ya queremos este nivel de desarrollo, queremos aspirar a eliminar la pobreza, como podrían ser así propósitos a nivel macro de sociedad, de país, sino también de un cierto tipo de comportamiento. Como sociedades yo creo que también tenemos un propósito o unas reglas que se han ido instaurando también a lo largo de las generaciones, que nos son transmitidas desde que somos chicos, a través de la educación escolar también. Se nos van inculcando en la mente ciertas normativas, ciertos comportamientos que serían ideales. O sea, tenemos una visión ideal de lo que es un ciudadano, llamémosle, o una persona de sociedad, de cómo debería comportarse para que su interacción con otras personas, para que el orden social se dé de una forma útil, llamémosle, o beneficiosa para todas las personas que forman parte de esa sociedad. O sea, tenemos por un lado un propósito de aspiraciones a nivel macro, así, a nivel sociedad o país, que ya nos ordenaría, nos da un propósito como sociedad, y también a nivel individual, la vida de cada uno nos va a instaurar ciertas cosas que deberíamos hacer para que ese proyecto conjunto pueda verse materializado en el futuro. Quizás muy en el futuro, quizás generaciones que vengan después de nosotros vean materializado ese proyecto. Y lo otro es esta visión de un ideal de comportamiento, como las normas sociales que deberían dar o la forma en la que deberíamos interactuar con las otras personas, las cosas que deberíamos respetar. Esas dos cosas funcionan como un propósito de donde cobraría sentido lo que nos dice David Hume, de el respeto mutuo y el autocontrol. Porque si no, es como que no tendríamos ningún incentivo o nada que nos restrinja como darle rienda libre así a nuestras emociones o nuestras pasiones. Podríamos hacer lo que queramos así, pasar a llevar a otras personas, porque en realidad no tendríamos ningún proyecto en conjunto o no velamos por la continuidad de esa comunión, de esa sociedad. Pero como existe eso, como existe un cierto propósito de continuidad del orden social, es que se da el tema del respeto mutuo y el autocontrol, y es donde se hacen importantes, y también donde cobra importancia el tema de la justicia y de las leyes, como nos dice David Hume en este capítulo. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video voy a continuar con la segunda parte de este capítulo, donde, si bien recuerdo, hacía más
énfasis en el tema de la propiedad. Así que ahí vamos a estar revisando ese tema. Si llegaste hasta este punto, te agradezco y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.